Este fic no es mío, el creador está en la descripción, si quieres leer cada que se suba, también se los dejaré acá. Simplicaren, en AO3. Shoto caminó por el pasillo sin ver realmente hacia dónde se dirigía. Debería estar pensando en su primer partido, pero su mente todavía estaba atrapada en el chico de pelo verde Midoriya y sus cicatrices. Esa huella de mano especialmente. Shoto sabía cómo se veía y se sentía una marca dejada por una mano quemada. Algunas de las marcas más antiguas también parecían quemaduras. Shoto se preguntó si eran iguales. Obviamente, no en la forma de padre siendo un héroe de primer nivel. Lo miró durante el almuerzo, pero en su búsqueda en internet no apareció ningún héroe con el apellido del niño. Pero Midoriya tenía su propio Endeavor. Shoto simplemente no esperaba que fuera Bakugo. El explosivo compañero de clase molestaba a Shoto la mayoría de los días. Demasiado descarado, ruidoso, arrogante, demasiado cercano a lo que tenía que afrontar en casa todos los días. A pesar de eso, Shoto no había considerado que era tan similar hasta que vio la forma en que Midoriya caminaba hacia el escenario como a veces Shoto hacía en la sala de entrenamiento de su casa cuando Endeavor regresaba enojado del trabajo. Y Bakugo. Su sonrisa mientras subía al escenario era más cruel que la que lució en su primer ejercicio de entrenamiento. Entonces Midoriya se enfrentó a Bakugo, le dio la espalda y se alejó. La expresión del rostro de Bakugo podría cuantificarse como invaluable si Shoto entendiera el término correctamente. Y Midnight los detuvo peleando cuando Bakugo fue tras Midoriya a pesar de eso y se aseguró de que Bakugo no siguiera al otro chico para terminar lo que había comenzado. Shoto se preguntó si algún día podría hacer lo mismo con el Endeavor, puso esa expresión en su rostro. Solo vete. Se preguntó si alguien podría intervenir en su lugar. Después de un momento de contemplación, decidió que no podía ver qué sucediera. La ira familiar se alimentó de su esperanza moribunda. Shoto nunca tuvo escapatoria. Vivía con su torturador, tenía su peculiaridad maldita y peligrosa ardiendo en sus venas. No podía simplemente marcharse. A menos que podría. Su ira disminuyó ligeramente mientras pensaba en su nueva idea. Endeavor tenía demasiado poder como para tener esperanzas de escapar, pero solo tenía ese poder en Japón. No había dejado All Might Japón para trabajar en Estados Unidos justo después de obtener su licencia. ¿Qué mejor manera de fastidiar el sueño de Endeavor de que Shoto sea el número uno que negarse a desempeñar el papel de héroe japonés? Y tal vez, solo tal vez un océano entero fue suficiente para mantener alejado al Endeavor. Hitoshi se recostó en el catre de Izuku y observó cómo el último partido de la primera ronda, Kirishima contra Tetsutetsu, finalmente terminaba el desempate. Después de su propia pelea, pasó por la enfermería para ver cómo estaba su amigo. Cuando encontró a Izuku dormido y completamente solo, ¿dónde diablos estaba Recovery Girl? Decidió hacer guardia en la silla de plástico al lado del catre. Alguien tenía que asegurarse de que ningún pomerania rabioso se colara para morder a Izuku cuando nadie estaba mirando. De todos modos, aquí estaba más tranquilo que en las gradas. Se había quedado allí a pesar de que Recovery Girl regresó antes de que comenzara el tercer partido. La enfermera lo permitió siempre y cuando estuviera en silencio y se mantuviera fuera del camino, pero ahora tenía que irse para su segundo partido. Miró a Izuku, donde todavía dormía pacíficamente. La ira ardía en su pecho al pensar en cómo había reaccionado su amigo al tener que enfrentarse a Bakugo. Este es para ti, Izuku, dijo en voz baja antes de salir de la habitación. Su segunda pelea fue contra Bakugo, y Hitoshi sabía exactamente cómo quería interpretar al matón de Izuku. Caminó hacia la arena a paso tranquilo, sin mirar ni a derecha ni a izquierda, mientras cruzaba el campo y subía las escaleras. Una vez en posición, Hitoshi miró perezosamente a Bakugo de arriba abajo, poniendo su mejor cara poco impresionada para agitar el complejo de inferioridad andante. El rubio gruñó en respuesta y Hitoshi se burló. En el segundo en que Midnight hizo restallar su látigo, Bakugo se lanzó hacia adelante. Hitoshi esquivó el golpe inicial y empezó a hablar. Entonces, ¿cuál es tu problema con Izuku? Bloqueó un puñetazo y se esquivó de una patada antes de continuar. Te dejó una vez que se dio cuenta de que una peculiaridad llamativa no puede compensar una personalidad de mierda, Kak-chan.
El rostro de Bakugo se arrugó en una expresión aún más desagradable. «Cierra la puta boca». Itoshi sonrió cuando sintió que su peculiaridad envolvía al estudiante héroe, pero aún no había dominado completamente a Bakugo. Necesitaba que el niño estuviera en una posición estable. Si ponía al rubio bajo control total ahora mismo, se estrellaría contra el suelo y se liberaría inmediatamente. Itoshi bloqueó otro golpe, recibiendo un golpe indirecto de la siguiente explosión. Entonces Bakugo plantó sus pies para apuntar una ráfaga a 2 manos en su dirección. Itoshi tiró a su oponente hacia abajo en ese instante, sonriendo ampliamente mientras los ojos de su oponente se apagaban y desenfocaban. Mantuvo un control de acero sobre la mente del chico explosivo mientras ordenaba: «No tropieces ni tropieces. Salir de los límites». Itoshi decidió aprender de la no pelea de Midoriya con el rubio y retrocedió hasta el otro lado de la arena desde donde se dirigía Bakugo. Esta posición también hizo que a Midnight le resultara más fácil saltar entre ellos si era necesario. Itoshi miró al árbitro y esperó. En el momento en que Bakugo cruzó la línea, levantó su látigo y anunció: «Shinzo Itoshi es nuestro ganador. Avanza a las semifinales». El público se tomó un momento de confusión para empezar a vitorear, pero hicieron bastante ruido una vez que empezaron. Entonces la maestra bajó su látigo y asintió hacia Itoshi. Itoshi suspiró y soltó a Bakugo. Bueno, lo soltó a medias. No había confiado lo suficiente en el matón como para eliminar por completo el efecto del lavado de cerebro mientras estaba a una distancia de ataque. Parecía que su desconfianza no estaba fuera de lugar, porque tan pronto como Bakugo se dio cuenta de lo sucedido, se giró para enfrentar a Itoshi con las palmas chispeando. «Mierda, haciendo más trampa. ¿Qué hiciste?». Antes de que Midnight pudiera siquiera advertirle, Bakugo se abalanzó. Itoshi se hizo a un lado detrás de Midnight y volvió a apretar su don mientras Bakugo estaba en el aire. Itoshi no dio una orden, solo observó cómo el matón de Izuku se estrellaba contra el concreto, incapaz de sostenerse o disparar otra explosión hasta que el impacto lo liberó. Midnight y Cementos tomaron la iniciativa a partir de ahí. Itoshi sonrió y se metió las manos en los bolsillos mientras se alejaba de la arena, tan tranquilamente como había entrado. El silencio después de que el estudiante héroe fuera acostado para tomar una siesta fue música para los oídos de Itoshi. Varias voces hablando hicieron que Izuku se despertara lentamente. «Quédate aquí. Es un peligro para mi otro paciente. Puedes llevar un catre a una de las salas de preparación no utilizadas y dejarlo dormir allí. Llama a sus padres para que lo recojan si no confías en él sin supervisión». Recovery Girl sonaba enojada. Izuku luchó por abrir los ojos y finalmente lo logró. Seguía en la enfermería del estadio, abrigado bajo las mantas. Sus ojos se dirigieron a la puerta cuando escuchó que se cerraba. Quienquiera que hubiera estado hablando Recovery Girl debía haberse ido. Hubo un movimiento al lado de Izuku, y se giró hacia él cuando un familiar resoplido / risa llegó a sus oídos. Itoshi estaba sentado en la silla al lado de su cama. Cuando los ojos morados se encontraron con los verdes, Itoshi dijo: «Oye». «Oye», respondió Izuku, con la voz ronca por el sueño. Recovery Girl notó que estaba despierto y se acercó. «Bienvenido de nuevo, Midoriya». ¿Aún cansado? Izuku se sentó adormilado y asintió mientras bostezaba. «Sí, pero ahora estoy despierto». «¿Qué me perdí?», preguntó, mirando a Itoshi mientras Recovery Girl hacía otra revisión en su brazo izquierdo. Itoshi se encogió de hombros y apartó los ojos de la nueva cicatriz de Izuku después de unos momentos. «¿A poco? La segunda ronda acaba de comenzar. Te perdiste mi pelea, por cierto, gané, pero todavía están Todoroki contra Yanagi, y Ida contra Uraraka y Yaoyorozu contra Kirishima». Izuku se estiró, sintiendo los músculos y las cicatrices tirar con cada movimiento. «No, vi tu pelea. Contra Tokoyami, ¿verdad? Lo vi en la televisión antes de curarme. Fue una buena pelea». «Esa fue la primera ronda», señaló Itoshi. «En el segundo asalto, luché contra Bakugo». Izuku palideció cuando las palabras de su amigo asimilaron. «¿Estás bien?». Que Itoshi estuviera en la enfermería tenía mucho más sentido ahora. Bakugo no se contuvo en sus peleas. Izuku escaneó frenéticamente a su amigo, esperando que ahora no tuvieran cicatrices iguales.
Itoshi resopló. Por favor. Como si fuera a perder una pelea contra un pomeranía. El cabrón solo me provocó una quemadura de primer grado antes de atraparlo. Izuku se quedó boquiabierto. No es que hubiera dudado de su amigo, pero le venciste. Así como... Itoshi se encogió de hombros. No fue tan difícil. Simplemente llamaba las cosas como eran y lo llamaba Kak-chan, dijo con una sonrisa engreída. Si no, eso podría haberlo hecho. Bakugo toleró que Izuku lo llamara Kak-chan cuando eran más jóvenes, pero odiaba que alguien más lo llamara así. Izuku simplemente no podía creer que Bakugo hubiera perdido. Él nunca perdió. Su cerebro debe haberse quedado atascado en eso por un minuto, porque de repente Itoshi golpeó su frente. Tierra a Izuku. ¿Estás bien ahí dentro? Izuku se sacudió la rareza de pensar que Bakugo perdiera y lo miró desde otro ángulo. Itoshi había ganado. Itoshi había ganado 2 veces. Contra estudiantes heroicos, posiblemente algunos de los más fuertes de su año. Izuku sonrió. Itoshi es increíble. La cara de Itoshi se puso roja y tosió mientras miraba hacia otro lado. Quiero decir, discutible. Pero siéntete libre de defender tu punto de vista. Izuku, que tenía mucha práctica con Kikli, estaba más que preparado para luchar contra la autoimagen de peculiaridad de villano de su amigo, pero para bien o para mal, fue entonces cuando sus otros amigos decidieron venir a ver cómo estaban. La puerta se abrió para revelar a Uraraka y Atsume. Ahí están ustedes dos. Nos preocupamos cuando Shinzo nunca volvió a las gradas. Estoy bien, dijo Shinzo, levantando su brazo izquierdo para mostrar que no estaba herido. Izuku tomó nota mental de ver imágenes de la segunda pelea de Itoshi más tarde. Entonces, analista-kun, ¿te sientes mejor? Preguntó Atsume mientras el par de chicas se unían a Itoshi junto a su cama. Izuku sonrió tímidamente. Sí, mucho mejor. No me duele nada, aunque todavía estoy cansada. Recovery Girl intervino desde donde estaba escribiendo en su computadora. Eso es porque mi peculiaridad agota tu resistencia más de lo habitual, probablemente una interacción extraña con la peculiaridad curativa de tu amigo. Uraraka y Atsume le lanzaron miradas confusas a Izuku. Así, explicó. Mi mejor amigo tiene una peculiaridad que me da un impulso de curación prolongado y previene infecciones. No es la función principal de su peculiaridad, pero resulta útil, dijo, pasando el pulgar por la nueva cicatriz en el interior de su antebrazo. La visión mejorada de Atsume se fijó en el movimiento y cuidadosamente levantó su brazo para examinar el daño, frunciendo el ceño. ¿Te dejó cicatrices a pesar de la rápida atención médica? Izuku se encogió de hombros y tomó su brazo hacia atrás. Las quemaduras por explosión son así. Tengo suerte de que ninguna parte de la piel se haya desprendido al estar tan cerca. Izuku se frotó el hombro antes de contenerse y apartar la mano, sacudiendo la cabeza. Su voz era más tranquila mientras continuaba. No debería haberme lastimado en absoluto. Le prometí a Ek, mi amigo, que me cuidaría solo. Lo hiciste bien, dijo Uraraka antes de parecer pensativo. Al llegar a alguna decisión, asintió para sí misma. No, lo hiciste mejor que bien. Lo hiciste muy bien considerando lo asustado que le tienes a Bakugo. Tu amigo debería estar orgulloso de ti. Si no es así, los lanzaré al sol. Izuku se rió ante la imagen mental de Kikli flotando en el aire con una expresión de sorpresa en su rostro. ¿Podría Uraraka incluso usar su peculiaridad con los líquidos? Deberían probar eso más tarde. Izuku se puso serio de nuevo mientras recogía sus mangas. ¿No estás decepcionado de mí? Dije que lo intentaría y luego me di la vuelta y perdí mi primer partido. Yo no. Itoshi volvió a golpear su frente. No, no lo estamos. En todo caso, estamos orgullosos. Te negaste a dejar que ese idiota rubio te pisoteara. Lo que dijo Shinzo. Uraraka se unió. Ojalá pudiera ser tan tranquilo bajo presión. Izuku miró entre sus amigos, buscando alguna mentira. No encontró ninguno. No estaban molestos porque había incumplido su palabra. Estaban orgullosos de él. Las lágrimas brotaron espontáneamente e Izuku les dedicó una sonrisa temblorosa.
Ese sentimiento de libertad cuando se alejó de Bakugo regresó cuando sus amigos decidieron que esto requería un abrazo grupal improvisado. Izuku se inclinó hacia ellos y le devolvió el abrazo. Sí, no cambiaría esto por nada del mundo, ni siquiera por el mundo de la heroicidad. Demasiado pronto, los amigos de Izuku tuvieron que salir. Los profesores habían terminado de limpiar el hielo de la pelea de Todoroki, él ganó, y Uraraka era el siguiente. Atsume y Toshi también se fueron para animarla desde las gradas. Izuku técnicamente podría haberse ido con ellos, pero decidió quedarse en la relativa seguridad de la enfermería. Realmente no quería correr el riesgo de toparse con Bakugo en los pasillos cuando estaba demasiado cansado para dejar atrás a su matón. Especialmente porque la rubia perdió una pelea. Uf, eso tiene que doler, dijo alguien desde la puerta. Izuku centró su atención en el estudiante, tensándose ligeramente al ser atacado sigilosamente. Estudió al estudiante Kirishima con cautela. Era uno de los amigos de Bakugo aquí en la UA. Izuku tenía experiencia más que suficiente con el tipo de amigo de Bakugo cuando estaban en Aldera. No bajó la guardia. Kirishima le dedicó una sonrisa tímida y con dientes afilados y saludó. Hola, Midoriya, ¿verdad? Sí, dijo Izuku vacilante. Y tú eres Kirishima, uno de los amigos de Bakugo. Kirishima hizo una mueca. Algo como eso. La pelirroja respiró hondo antes de continuar. En realidad quería hablar contigo sobre eso y disculparme en nombre del curso de héroe. Izuku parpadeó hacia Kirishima mientras procesaba. Eso no era exactamente lo que esperaba. ¿De qué clase de persona se había hecho amigo Bakugo? Kirishima tomó el silencio de Izuku como una señal para seguir adelante. La forma en que Bakugo te trató estuvo mal y no es varonil. Vi cómo actuó durante la batalla de caballería. Y la forma en que reaccionó contigo específicamente, no debería haberte quemado así. Eso fue mucho más fuerte de lo que se necesitaba. Kirishima negó con la cabeza. Una parte de mí no quiere saberlo, pero tengo que preguntar. ¿Era Bakugo un matón antes de la OA? Izuku estudió el rostro de Kirishima por un minuto y percibió la esperanza y la angustia en sus ojos. Oh, de eso se trataba esto. Kirishima, te agradezco que me vigiles, pero no tienes que dejar de ser amigo de Bakugo por mi bien. Los he visto a los dos juntos. Él se preocupa por ti. Izuku no dijo que a Bakugo no le importaba Izuku. Cada vez más, Izuku se preguntaba si alguna vez lo había hecho. La gente puede ser bastante horrible, pero eso no significa que no puedan cambiar. A veces simplemente hace falta que la persona adecuada te eche la mano. Eso no siempre funciona, dijo Izuku, pensando en ofrecerle una mano a Bakugo, de 5 años, solo para que se la abofeteara. Pero los tiempos en que esto ocurre hacen que valga la pena. Recordó haber enfrentado a un Ekiki ansioso y nervioso, diciéndole que estaba dispuesto a ayudarlo con su peculiaridad, una y otra vez. Así es como conseguí a mi mejor amigo, concluyó Izuku, sonriendo. Kirishima parecía al borde de las lágrimas, pero también estaba sonriendo. Tragó las lágrimas y gritó, «Eso es tan varonil». Antes de abrazar a Izuku hasta la muerte, Izuku le lanzó a Recovery Girl una mirada suplicante, porque ¿qué se suponía que debía ser cuando el mejor amigo de su matón, que en realidad era bastante tranquilo a pesar de su cuestionable gusto para los amigos, simplemente lo abrazó de la nada? Recovery Girl puso los ojos en blanco y se acercó. Está bien, ya es suficiente, dijo, golpeando ligeramente a Kirishima en la cabeza con su bastón. Deja que mi paciente descanse y vea tu partido. Te llamarán en cualquier momento. Ah, cierto, dijo Kirishima, frotándose la nuca. Fue un placer hablar contigo, Midoriya. Eres un tipo realmente genial. Tú también, Kirishima. Buena suerte con Bakugo. La pelea de Kirishima con Yaoyorozu fue interesante, pero Izuku luchó por mantener los ojos abiertos mientras solo miraba la televisión. En el descanso previo a los partidos de semifinales, Izuku se sintió aún más cansado. De alguna manera logró permanecer despierto el tiempo suficiente para ver el partido de Shinzo y Todoroki, que terminó tan rápido como Izuku esperaba. Ver a uno de sus amigos congelado hasta el cuello en hielo despertó un poco a Izuku, pero ya estaba flaqueando nuevamente cuando Itoshi llegó a la enfermería temblando y empapado.
Recovery Girl le entregó otro conjunto de ropa limpia y lo envió a tomar una ducha tibia. El campo estaba casi despejado para el siguiente partido cuando Hitoshi volvió a salir, con el pelo todavía erizado a pesar de estar empapado. Izuku sonrió cuando vio a su amigo, pero no dijo nada sobre el partido, sintiendo que era un tema delicado. Podía ofrecerle un consuelo silencioso. Había adquirido mucha experiencia con Kiki. Se sentó en su catre para apoyarse contra la pared y la cabecera antes de acariciar el espacio a su lado. Hitoshi miró a Recovery Girl antes de unirse a Izuku. Había suficiente espacio para los dos. Izuku se apoyó un poco en Hitoshi, y los dos miraron la televisión mientras Cementos quitaba con una pala lo último del hielo del escenario con una ola de cemento. Izuku luchó por reprimir un bostezo pero perdió. «Dime qué extraño si me quedo dormido», le preguntó a Hitoshi. «Claro, Izuku». Kirishima se sintió un poco mal al final de su partido contra Uraraka. Le había ido muy bien sin tener entrenamiento y era obvio que quería pasar a la heroicidad. Kirishima esperaba que el tercer lugar fuera lo suficientemente alto para que ella y ese chico Shinzo fueran considerados para la transferencia. Uraraka había dado una muy buena pelea, pero su lluvia de meteoritos no pudo dañar a Ardenin, no desde que obtuvo uno para todos. Algunos días se sentía como hacer trampa, obtener tal aumento de poder. Todo lo que tenía que hacer para contrarrestar su peculiaridad era clavar los pies en el suelo de la arena, o su mano esa vez que ella lo sorprendió con un lanzamiento. Fue una buena pelea y esperaba poder pelear con ella nuevamente algún día. En su camino de regreso a su sala de preparación, se animó a luchar contra Todoroki en la final. Kirishima no estaba seguro de poder ganar, pero lo daría todo. All Might quería que se anunciara en Japón y no quería decepcionar a su mentor. Solo deseaba poder usar One for All también, pero Recovery Girl le había advertido sobre lo que podría pasar si lo hiciera. Todavía recordaba lo horrible que le había dolido su piel al abrirse como una fruta demasiado madura. Kirishima se frotó el antebrazo mientras giraba hacia el pasillo con su sala de preparación. Se detuvo en su puerta cuando escuchó a alguien gritar. Frunció el ceño y caminó hasta la siguiente bifurcación del pasillo y se asomó por la esquina. Endeavor estaba hablando y gritándole a Todoroki. «Me deshonras, Shoto. Deja de rebelarte como un niño petulante y usa tu fuego. Ni siquiera has calentado desde tu última pelea. ¿Cómo esperas ganar si no puedes moverte? Estás a punto de alcanzar tu límite, muchacho». «¿Eso es todo?», preguntó Todoroki en el tono más gélido que Kirishima jamás había escuchado de su estoico compañero de clase. «Ganaré esto solo con el poder de mamá. Nunca volveré a usar el tuyo en la batalla». «Bien entonces». Kirishima no se involucraría en eso. Lo que sea que fuera eso. Rápidamente se retiró a su sala de preparación. Se sentó en silencio, esperando que el locutor lo llamara al campo. Apretó los puños donde descansaban sobre la mesa. Él no se estaba involucrando. Él no lo era. Pero Todoroki había aparecido fuera de lugar desde el ataque de la Usopp. Escuchó que algo había sucedido, que Todoroki había resultado bastante herido, pero no estaba seguro de qué. Sin embargo, sospechaba que se trataba del lado de fuego de su compañero de clase. Desde la Usopp, se había negado a usarlo incluso para calentarse y solo derritió sus grandes ataques de hielo cuando los profesores se lo pidieron. Y la forma en que acababa de hablar con su padre. Kirishima se mordió el labio. ¿Debería involucrarse? Lo más cerca que estuvo de comprender el trauma peculiar fue cuando Ardenin entró por primera vez y se cortó la ceja con la mano. Bueno, también existía uno para todos, pero eso era diferente, ¿no? Seguramente Todoroki no tenía miedo de usar su propio don. Kirishima se miró las manos mientras se ponía One for All, haciendo que sus venas brillaran. No se atrevía a moverse con él activo, pero al menos podía sostenerlo. Siseó cuando empezó a arder. Bueno, por un rato. Dejó que One for All fluyera y sacudió las manos una vez que el brillo se disipó. ¿Podría ayudar a Todoroki? Kirishima no estaba muy seguro, pero podía hacerle saber a Todoroki que no estaba solo. Podría extender una mano. Izuku se despertó cuando alguien sacudió su hombro. Él refunfuñó y hundió aún más su rostro en la almohada. Estaba cálido y cómodo y todavía estaba cansado. «Izuku, despierta».
5 minutos más, Izuku sintió que algo se asentaba en su mente. Izuku, despierta. Izuku ahora estaba completamente despierto por alguna razón. Parpadeó como un búho y miró a su alrededor. Rápidamente se dio cuenta de que no estaba en su cama y que esa no era su almohada. Oh, peculiaridades, acababa de enterrar su rostro en el pecho de Itoshi. Izuku podía sentir el sonrojo subiendo por su cuello y rostro. Entonces, hizo lo único razonable y se sentó muy erguido y trató de alejarse de Itoshi, obligándose a caer de la cama de la enfermería. La familiar niebla que persistía en los bordes de su mente se evaporó cuando cayó al suelo. ¡Ay! Las risitas hicieron que las orejas de Izuku se pusieran aún más rojas. Levantó la cabeza del suelo para ver a Uraraka luchando por contener la risa y a Atsume mirándolo confundido. Entonces Itoshi se inclinó sobre el borde de la cama para mirarlo. Por favor, dime que no te volviste a lastimar. No quiero que Recovery Girl me robe las rótulas. Le tendió una mano a Izuku. Solo mi orgullo, dijo Izuku, tomando la mano de Itoshi y dejando que su amigo lo ayudara a ponerse de pie. Itoshi no pudo reprimir un bufido. ¿Desde cuando tienes orgullo? Izuku hizo un puchero y liberó su mano de la de Itoshi. Solo porque sea verdad no significa que tengas que decirlo. Es un trabajo en progreso, añadió, mirando a sus otros dos amigos. Itoshi parecía estar a punto de decir algo más, pero Recovery Girl comenzó a ahuyentar a todos hacia la puerta. Continúen, todos ustedes. Vas a retrasar la ceremonia de premiación. Luego apuntó con su bastón a Izuku. Midoriya, dirígete a la oficina principal después de la ceremonia. Tu madre debería estar aquí para recogerte en breve. Izuku se congeló como un ciervo ante los faros. Mi mamá. La escuela había llamado a su mamá. Ni siquiera estaba tan herido y ahora estaba curado. ¿Y cómo consiguieron contactarla esta vez cuando no pudieron después de la USG? Sí, no quería que intentaras llegar a casa cuando todavía estás exhausto, dijo Recovery Girl, empujándolo hacia la puerta detrás de sus amigos. Izuku salió de la enfermería y dejó que Atsume lo arrastrara hasta las gradas del campo de apoyo para ver a sus amigos recibir sus medallas de tercer lugar. Sus compañeros de clase lo saludaron mientras él y Atsume comenzaban a bajar las escaleras hacia el frente de la sección. Oye, Midoriya, felicidades por llegar al torneo. Llamó Tantetsu, sonriendo. Sí, realmente les mostraste a esos niños héroes. Dijo un niño ratonil que estaba sentado en un rincón del salón de clases de 1H. Y esa patada de Esparta fue hermosa. Varios de sus compañeros murmuraron de acuerdo. Un compañero de clase con manos anormalmente grandes, Izuku se sentía un poco mal por no haber memorizado los nombres de todos todavía, se inclinó hacia el pasillo para darle una palmada en la espalda al pasar. Amigo, la expresión del rostro del chico que explotó cuando te volteaste y abandonaste el escenario, fue digno de un meme. ¿Quién diría que renunciar podría ser un movimiento tan poderoso? Izuku se sonrojó y farfulló, incapaz de sacar nada inteligible. Terminó agitando su brazo libre frente a él como si pudiera rechazar las palabras de los demás. ¿Y qué es eso?, preguntó Tantetsu, agarrando el brazo de Izuku y dejando de agitarse. Ella le giró el brazo. Oh, ahora todos estaban mirando su nueva cicatriz otra vez. ¿Por qué la gente estaba tan obsesionada con eso? Los dedos cobrizos de Tantetsu recorrieron la marca como si la midieran. Sus cejas se fruncieron y ella frunció el ceño. Izuku se sintió aliviado cuando ella soltó su brazo. Se sintió menos aliviado cuando ella se volvió hacia el niño de manos grandes y le dijo: eso es suficiente. Kataoka, trae el polvo para picazón el lunes. Necesitamos preparar los disfraces de 1A para sus pasantías. Los ojos de Izuku se abrieron, pero Atsume lo arrastró el resto del camino hasta la barandilla antes de que pudiera intervenir. Con suerte, Maihima-sensei los atrapó y los regañó antes de que llegaran demasiado lejos. Ah, ahí están, dijo Atsume, señalando. En el centro del estadio, Cemento se estaba levantando una plataforma debajo de la arena. Itoshi y Uraraka compartieron el podio del tercer lugar con Kirishima en segundo lugar y Todoroki en primero. Izuku frunció el ceño cuando vio que los brazos de Kirishima estaban vendados. Tomó nota mental de ver imágenes del partido final más tarde. Izuku se desconectó después de que llegó Olmigt.
El hombre trajo malos recuerdos, incluso si había salvado a Izuku una vez. O fue 2 veces. Alejarlo de Shigaraki en Lauski contó cuando fue Kiki quien le salvó la vida allí. Izuku se preguntó si el límite de tiempo del hombre había disminuido más desde el año pasado. Quizás por eso había aceptado un trabajo docente. Probablemente estaba tratando de convencer al público de la idea de no tenerlo cerca. Incluso si estaba exactamente igual que el año pasado, tenía que estar tentando a su suerte. Su forma delgada parecía estar a un caso grave de gripe o intoxicación alimentaria de desplomarse. Había esperado demasiado para empezar a retirarse del ojo público. ¿Qué pasaría si se cayera? Izuku pensó en los héroes que había analizado. Nadie actualmente en el campo podría aspirar a ocupar el lugar de All Might. Y ese tipo de vacío de poder podría ser un desastre. Izuku no se dio cuenta de que había descendido a una tormenta de murmullos hasta que Atsume agitó una mano frente a su cara. Vamos, analista Kun. ¿Puedes contarme cómo el sistema de héroes y la sociedad japonesa podrían colapsar con el retiro de All Might, ya sea planificado o inoportuno, en el camino de regreso al edificio principal? Izuku asintió y se puso al lado de Atsume. Mientras se abrían paso entre la multitud en los pasillos, Izuku habló más sobre su teoría sobre lo mal que podrían ir las cosas cuando All Might se retirara. Atsume escuchó atentamente, ocasionalmente lanzando preguntas o puntos. Cuando finalmente escaparon del estadio, ella preguntó: si Japón desciende a un desierto post-apocalíptico en el futuro cercano, ¿qué crees que sería más útil? ¿Una espada láser o una espada del ejército suizo? Izuku miró fijamente a Atsume por un minuto antes de decir: ejército suizo. Si estamos en medio de un apocalipsis, no hay garantía de que tengas acceso a la fuente de combustible necesaria para una espada láser. Es mejor utilizar la opción no eléctrica. Atsume tarareó y asintió. Buen punto, pero ¿qué pasa si hago baterías solares para alimentar la espada láser? Izuku negó con la cabeza. El mismo problema pero una escasez menos predecible. Entre las posibilidades de un invierno nuclear, el invierno real, la temporada de monzones y las peculiaridades climáticas, hay demasiadas variables para que la energía solar sea confiable en un apocalipsis. Aún necesitarías una forma de luchar cuando la energía solar no esté disponible. Atsume refunfuñó su renuente acuerdo cuando se detuvieron en la bifurcación del pasillo que Izuku necesitaba tomar para ir a su casillero. Hasta luego, analista Kun. Adiós, Atsume. Izuku pasó por su casillero para tomar su mochila y su computadora portátil antes de dirigirse al vestuario para buscar su uniforme. Se había cambiado en el edificio principal en lugar del estadio para ocultar sus cicatrices, por todo lo bueno que eso hacía ahora, y disminuir la posibilidad de que alguien se metiera con sus cosas si su estado de peculiaridad salía a la luz durante el festival. Estaba más que aliviado de que Present Mic y Eraserhead no hubieran dicho nada al respecto por el altavoz. Hasta ahora, Lao había sido un sueño de aceptación y aún no estaba listo para despertar. Metió su uniforme en su bolso sin cambiarse, ya que de todos modos iba a irse. Decidió revisar también su quemador. Como su madre viajaba con él, no podría comprobarlo de camino a casa como lo hacía habitualmente. No hay mensajes nuevos. Luego se dirigió a la oficina principal, preparándose para la preocupación de su madre. Se sintió más cansado con solo pensar en ello. Tal vez podría simplemente irse a la cama tan pronto como llegue a casa y saltarse toda la charla de ir a la UA. Es muy peligroso y ¿por qué no miramos el historial comercial de Sonama nuevamente? Los pasos de Izuku vacilaron cuando se le ocurrió otra posibilidad. ¿Y si hubiera visto sus cicatrices? Cuando llegó a la oficina, estaba sudando nerviosamente. Respiró hondo y tranquilizador antes de entrar a la oficina y encontrar a su madre esperándolo. Hola, mamá, dijo con una voz mayoritariamente firme. Izuku. Ella se levantó de su silla y corrió hacia él, mirándolo de arriba a abajo como si buscara alguna herida que Recovery Girl pudiera haber pasado por alto. Me tenías muy preocupada, cariño. Fuiste tan imprudente. Vamos, te llevaremos a casa. Ya te desconecté. Izuku le dio a la secretaria una sonrisa de disculpa y siguió a su madre.
Izuku pasó el viaje de regreso medio escuchando a su madre hablar sobre ella y la fiesta de vigilancia de la tía Mitsuki y tratando de no quedarse dormido de pie en el tren. Tal vez Recovery Girl tenía razón al no enviarlo solo a casa. El silencio finalmente cayó entre ellos cuando salieron del tren. Era más fácil permanecer despierto cuando se mudaba, pero Izuku estaba muy listo para dar por terminado el día cuando llegaron a su apartamento. Izuku se quitó los zapatos en el Genkan y estaba a punto de dirigirse a su habitación cuando el temido Izuku llegó a sus oídos. Sus hombros se hundieron y dejó su mochila en la entrada antes de dirigirse a la cocina detrás de su madre. Sí, mamá. Inko lo estaba esperando con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Los hombros de Izuku se elevaron lentamente mientras apartaba la mirada de su rostro decepcionado. Le hizo sentirse enfermo de culpa. Izuku, tenemos que hablar. Oh, eso no auguraba nada bueno. Al menos ahora estaba un poco más despierto con la adrenalina bombeando. Oh, está bien, mamá. ¿Qué pasa? Su madre suspiró y se sentó a la mesa, e Izuku se sentó frente a ella. Nunca pensó que su mesa de comedor pudiera parecerse tanto a la de una sala de interrogatorios. Su madre buscó su rostro, sus ojos llorosos de esa manera que amenazaba con hacerlos llorar a ambos. El director me pidió que programara una conferencia de padres y maestros para mañana por la mañana. Izuku tragó. Odiaba las conferencias de padres y maestros. Su mamá siempre lo miraba como si fuera una decepción después de eso, y la mitad de las veces se ganaba algún tipo de charla o castigo. Dependía de cuán creíbles fueran los profesores sus acusaciones. Izuku, ¿qué pasó? Pensé que te estaba yendo bien en la UA, pero en el festival tú sabes pelear. Te lastimaste. Estás cubierto de cicatrices. Has estado guardando secretos. Izuku se encogió de hombros, mirando sus manos, la muy delgada cicatriz en el dorso de su mano derecha causada por el cuchillo de Stein. La mayoría de las cicatrices son de hace años. Años. Izuku, ¿qué pasó? ¿Por qué no me lo dijiste? Podría haber ayudado. Izuku miró a su mamá, realmente la miró. Honestamente nunca se había dado cuenta. Sí, ocultó sus heridas, pero no pudo hacer nada por el olor a cabello y piel quemados que lo seguía a casa desde las escuelas antes de la UA. Le llevó algunos años aprender cómo sacar correctamente la sangre seca de la tela. No notó las manchas o los agujeros quemados en sus camisas escolares. Los había reemplazado con tanta frecuencia que realmente no podía creerlo. A ella no le importaba. No tengo peculiaridades, dijo simplemente. Casi le sorprendió lo impasible que sonaba. No quería preocuparte. No había nada que pudieras haber hecho para cambiar la forma en que me trataron los demás. Eso era lo que siempre se decía a sí mismo, pero sonaba como un argumento débil cuando lo expresaba en voz alta. Estaba empezando a darse cuenta de que había otra razón detrás de todo esto. Él no quería saberlo. Si su madre debía haber sabido que algo estaba pasando, debía haber sabido que él era el que se estaba comiendo todas las vendas y la crema para quemaduras del botiquín de primeros auxilios, que siempre se reponía unos días después, debía haber sabido que no estaba arreglando sus propias camisas escolares. Ella más y no hizo nada. Izuku no quería plantearle la pregunta directamente cuando ya sospechaba la respuesta. Mientras nunca preguntara, podía fingir que no lo sabía. Podían seguir viviendo la feliz mentira de que eran una familia normal y amorosa, incluso sin un padre o un marido en el cuadro. Izuku tenía sus propias sospechas sobre por qué el hombre había dejado de volver a casa hace 9 años. Izuku, no lo sabes. No, más o menos lo hizo. Sin embargo, se negó a expresar su desacuerdo. Solo quería que esta charla terminara. Su mamá suspiró. Parecía que ella no quería responder la pregunta más de lo que él quería hacerla. ¿El tácito habrías hecho algo? Se cernía sobre ellos independientemente. ¿Por qué aprendiste a pelear? El a mis espaldas estaba implícito. Izuku se sintió muy cansado. Porque cualquier civil aprende a luchar. Para defenderme. Para cumplir su promesa a Ekiki, para demostrar que podía, para proteger y salvar mejor a los demás, para que nunca se sintieran tan impotentes como él.
En realidad, nadie defendía a personas como él, como Shinzo Uekiki, o cualquiera de las otras personas a las que había ayudado en la clínica y en sus patrullas. Eraserhead y Siupan podrían ser raras excepciones, pero Izuku no tenía intención de decirle a ninguno de los dos que no tenía peculiaridades y descubrirlo con seguridad. Incluso si lo fueran, no siempre podrían estar ahí. Después de una larga pausa, su mamá dijo, «Has cambiado». Izuku no sabía lo que significaba esa mirada en el rostro de su madre. Había visto modelos así antes en clientes que Hiran le presentó, cuando se dieron cuenta de que era mucho más que un niño pequeño, pero había algo diferente en este. Fuera lo que fuese, no le gustó. Izuku, ¿quién es ese amigo tuyo con una peculiaridad curativa de la que me habló Recovery Girl? Izuku se congeló por solo un segundo antes de responder. Son buenos amigos. De hecho, ellos fueron quienes me animaron a ponerme en forma y empezar a hacer ejercicio el año pasado. Una buena amiga. Como tú y Katsuki. Su tono encendió campanas de advertencia en la cabeza de Izuku. Son ellos quienes te enseñaron a patear a tus amigos en el pecho y darles la vuelta sobre tu hombro. Bakugo me quemó. Izuku protestó. Estuvo en el ataque de un villano hace unas semanas, Izuku. Yo también, le recordó Izuku, apretando los puños debajo de la mesa. Tal vez fue la forma en que defendió a Bakugo, tal vez fue la insinuación involuntaria de que Kiki tenía algo en común con el matón, pero Izuku no pudo evitar decir, no puedes usar eso contra mí para tratar de hacer algo. Si cambio de escuela, entonces lo olvidaré convenientemente ahora. Midoriya Izuku. Izuku se estremeció ante la reprimenda, pero mantuvo los puños cerrados y la mirada dura cuando se encontró con los ojos de su madre. Él estaba enfadado. Quedó levemente sorprendido, nunca se enojó con mamá, pero se mantuvo firme. Mamá le devolvió la mirada, pareciendo un poco enojada. Sacó la voz de su madre mientras continuaba. Hablaremos más sobre esto más tarde, joven, pero ya no volverás a ver a ese supuesto amigo tuyo. ¿Qué? Ella siguió hablando como si no lo hubiera escuchado. Obviamente han sido una mala influencia para ti. Y nunca me los presentaste. ¿Sabes que no los aprobaría? Me has estado ocultando cosas, guardando secretos, buscando peleas, haciéndote daño. Ella señaló la cicatriz en su rostro. ¿Sabes cómo me hace sentir eso? No más. Estoy poniendo mi pie firme en esto. Izuku había dicho que estaba enojado. No, estaba furioso. Se levantó tan rápido que su silla chirrió contra el suelo de madera. Ese amigo es la única razón por la que sigo vivo. No estaba seguro de si estaba hablando del ausjo de los tejados, pero en realidad no importaba. Me recuerdan una y otra vez que valgo la pena luchar por mí, creyeron en mí cuando nadie más lo hizo y son infinitamente mejores amigos de lo que nunca fue Bakugo Katsuki. Su madre pareció conmocionada por un momento antes de que regresara su expresión severa. Ella también se puso de pie. Tú y Katsuki han sido amigos desde que eran bebés. No desperdicies eso por algún gamberro que acabas de conocer. Izuku casi se rió. Bakugo y yo no somos amigos desde que teníamos 4 años, mamá. No puedo tirar lo que no existe. Ve y pregúntale qué me dijo el día que Sludge Villain me secuestró. Entonces dime que somos amigos. Cuando vio a mamá inflarse para seguir discutiendo, se dio la vuelta. Izuku no quería pelear con Bakugo hoy, y definitivamente no quería pelear con mamá. No podía hacerlo, pero no podía simplemente sentarse aquí y escucharla defender a su matón después de recibir otra cicatriz de él. No podía escucharla intentar alejarlo de la primera persona que realmente se preocupaba por él después de que le diagnosticaran falta de peculiaridad. Entonces, hizo lo mismo que hizo hoy. Él se marchó. Izuku, ¿a dónde crees que vas? Fuera, dijo, agarrando su mochila y volviendo a ponerse los zapatos. No te preocupes por mí. No estoy tan indefenso como crees. Izuku, regresa. Izuku cerró la puerta del apartamento detrás de él y corrió. Las lágrimas de frustración le nublaron la visión, pero conocía demasiado bien esta parte de Musutafu como para perderse. No dejó de correr hasta que subió por su escalera de incendios favorita. Había iniciado tantas patrullas desde este edificio. Ahora, caminó por la azotea y se frotó la cara con enojo. ¿Qué acababa de hacer?
¿Por qué salió corriendo así? Ella solo tendría más preguntas cuando él regresara. No quería volver. Sollozó y se sentó en el centro del techo. Deseó que Kiki estuviera aquí. Lloró hasta que toda la frustración, la furia y el dolor desaparecieron de él, dejando atrás entumecimiento, cansancio y dolor de cabeza. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? No pudo volver a casa hoy. Simplemente no pudo. Él tuvo mucho cuidado de no mirar el borde del techo. Deseó, no por primera vez, tener una manera de contactar a Kiki. Su mejor amigo sabía exactamente qué decir en momentos como este. Izuku se sobresaltó levemente cuando escuchó vibrar algo en su mochila. Olfateó y buscó en su bolso para sacar su teléfono desechable. Se secó una última lágrima de la cara y abrió el nuevo mensaje. Hiran quería saber si podía hacer algún análisis este fin de semana. Sin embargo, la nueva dirección estaba bastante lejos. Por supuesto, se acercó con una dirección después de que Kiki se fue. Izuku se mordió el labio mientras consideraba. Tendría que volver al apartamento para coger su equipo. Pensar en su casa y su mamá le hizo fruncir el ceño. Espera, Hiran a veces les proporciona casas seguras a los villanos, ¿verdad? Tal vez sabría en algún lugar cercano que Izuku podría quedarse. Solo por unos días. Podría pagar en análisis más tarde. Comenzó a teclear su pregunta, pero se detuvo cuando llegó otro mensaje, esta vez de Cross. Buen trabajo en SF. ¿Quieres que mire tus quemaduras más tarde? Izuku le dio al mensaje una pequeña sonrisa. Luego dio una palmada en la cara. No necesitaba pedirle a Hiran un lugar donde quedarse. Iku siempre estuvo dispuesto a tenerlo. Se sentía como un idiota. Borró el texto borrador y en su lugar envió: lo siento, salimos este fin de semana visitando amigos. Aunque podría funcionar el próximo sábado o domingo. Luego le respondió a Cross: en mi camino ahora. Se debatió sobre bajar al nivel de la calle, pero su uniforme de gimnasia de la UA era bastante reconocible. Él también solo tenía su uniforme real en su mochila. Tomó nota mental de empezar a llevar un conjunto de ropa de civil discreta en su mochila. Quizás también podría guardar una muda de ropa aquí. Frecuentaba esta azotea. Decidió pensar en eso más tarde. Por ahora, silenció su teléfono celular civil, no quería saber si su madre le enviaba spam con mensajes de texto, y desactivó el GPS. Luego sacó la batería de su computadora portátil, la envolvió firmemente junto con su computadora portátil en su uniforme de la UA y cerró la cremallera de su mochila con todos los dispositivos electrónicos adentro. Se lo puso, ajustó las correas y salió hacia el borde del techo. El parkour era mucho más difícil cuando llevaba una mochila pesada con carga sensible. Y cuando estaba completamente cansado. Sus rollos estaban lejos de ser elegantes, torpedeaba más de lo que quería admitir, y sabía que se había ganado algunos rasguños y magulladuras más cuando llegó al borde del distrito industrial y sus almacenes. Las carreteras aquí estaban mucho menos pobladas, e Izuku solo necesitó esperar 10 minutos para tener una abertura para descender por la chirriante escalera de incendios de un edificio de apartamentos y cruzar la calle sin ser visto. Corrió por el callejón de acceso a la clínica y pulsó el código rápidamente, entrando tan pronto como se abrió la puerta. Afortunadamente, no había nadie más en el vestíbulo cuando Cheshire lo hizo entrar. Ella echó un vistazo a sus mejillas rojas y sus ojos hinchados antes de sonreírle. Izuku le devolvió la sonrisa débil mientras caminaban hacia la sala de examen. Su chequeo fue rápido. Recovery Gel había sanado todo excepto lo que había ganado en su camino hasta aquí. Cheshire se fue mientras Cross desinfectaba uno de los peores rasguños en su codo izquierdo, solo para regresar unos minutos más tarde con un conjunto de ropa de repuesto. A Izuku le quedaban holgados y la tela un poco áspera, pero Izuku agradeció poder cambiarse a algo menos reconocible. ¿Puedo quedarme en tu casa esta noche?, le preguntó a Cheshire mientras Cross envolvía su brazo. Claro, verde. ¿Tu mamá otra vez? Izuku asintió, parpadeando rápidamente. No iba a volver a llorar hoy. No lo era. Cheshire suspiró y lo abrazó. Vamos a llevarte a casa, niño. Debes estar cansado. Izuku definitivamente no lloró. El techo acaba de tener una gotera. La tranquilidad de la casa de Iku fue un bienvenido respiro para Izuku.
Incluso Maiko parecía saber que se sentía terrible, porque no se burló de él sobre el festival deportivo, como lo había hecho la última vez que lo visitó, solo le lanzó algunas miradas preocupadas. Se sintió extrañamente conmovido cuando ella le arrojó una almohada y una manta a la cara después de que terminaron de comer. Lleno de ainame, Takeoko Yume fresco, Izuku felizmente se acurrucó en el sofá y se quedó dormido en cuestión de minutos. Durmió hasta la mañana siguiente y no se despertó hasta las 7. Sin embargo, se sintió mucho mejor, no al 100%, pero sí mejor. Ayudó a Iku a preparar taiyaki y onigiri de atún para el desayuno. Maiko empezó a preparar el té sencha una vez que se unió a ellos en la cocina. Ninguno de los presentes era particularmente madrugador. Entonces, el desayuno fue un asunto tranquilo. Lo más interesante de toda la comida fue la forma en que Maiko bebió ella misma casi la mitad de la tetera de sencha. Izuku estaba moderadamente preocupado de que alguien más joven que él bebiera tanta cafeína, pero cuando Maiko captó la mirada horrorizada que le estaba dando, se rió. Es por mi peculiaridad. Aquí se inclinó sobre la mesa y golpeó a Izuku en la nariz antes de que pudiera esquivarla. De nada. Izuku la miró en estado de shock. Izuku estaba bastante seguro de que nunca la había visto tocar a nadie durante su estancia, ni siquiera a la tía Iku. Tomó nota mental de actualizar su nota. Entrada digital sobre su peculiaridad. Definitivamente estaba basada en contactos. Se alegraba de saber que ella se sentía más cómoda, pero, ¿qué? Hizo un sonido confuso en el fondo de su garganta y se miró, medio esperando encontrarse convertido en un gato o cambiado de paleta, pero nada era visiblemente diferente. Miró a Iku. Iku le dio una de sus no sonrisas. ¿Cómo te sientes, verde? Izuku frunció el ceño y se concentró en cómo se sentía. Se sentía bien, lleno de energía. Un refuerzo de energía. cerca, dijo Maiko antes de darle otro gran mordisco a su segundo onigiri. Después de tragar, continuó. Transferencia de vitalidad. Puedo darlo o recibirlo a través del contacto. Estabas muy deprimido ayer. No entiendo cómo todavía estabas de pie. Izuku se animó al aprender algo concreto sobre la peculiaridad de Maiko y también un nombre. Ella no lo había tocado ayer. Entonces eso implicaba ¿puedes ver la vitalidad de la gente? Maiko asintió. Eso es realmente genial. Sería muy útil en medicina o heroicidad. En realidad, podría funcionar mejor en actos heroicos clandestinos. Los ataques furtivos funcionarían bien si dependen del contacto. Puedes ver la vitalidad de las personas independientemente del nivel de luz. Eso haría que fuera muy difícil sorprenderte. Te apuesto. Iku lo interrumpió sosteniendo otro taiyaki frente a él. Tranquilo, verde. La estás abrumando. Izuku miró a Maiko y se disculpó tímidamente antes de meterse la mitad del taiyaki en la boca para evitar murmurar. Después de eso cambiaron de tema y oscilaron entre el trabajo escolar, el trabajo de vigilantes, los rumores clandestinos y cosas más mundanas. Después de limpiar los platos, Izuku se despidió de su segundo hogar. Necesitaba encargarse de algunas cosas, y comprar una muda de ropa, si quería mantenerse alejado de mamá durante unos días. Si tenía suerte, ella estaría fuera para su conferencia de padres y maestros cuando él regresara al departamento. Afortunadamente, los poderes fácticos parecían dispuestos a darle un respiro después del desastre de ayer. Izuku atravesó el apartamento vacío sin molestarse en encender las luces hasta que cerró la puerta de su dormitorio detrás de él. Suspiró y miró a su alrededor. Lo bueno es que no tuvo que preocuparse por transportar todos sus cuadernos de análisis. Agarró su bolsa de deporte y una más grande destinada a viajes reales, que estaba enterrada en el fondo de su armario. Reunió suficiente ropa para toda la semana. No estaba seguro de que tan pronto estaría listo para enfrentar a su madre nuevamente, pero hoy definitivamente era demasiado pronto. Solo pensar en eso lo puso nervioso y ansioso. Oh, sus medicamentos. Debería agarrarlos. Todavía no los había tomado hoy. Se arrodilló para sacar su caja de vigilante de debajo de la cama. Cogió su escitalopram y fue a buscar un vaso de agua. En el camino, sacó su teléfono celular, ignoró todas las llamadas perdidas y los mensajes de texto de mamá, y le envió un mensaje a Itoshi.
Oye, ¿puedo quedarme en tu casa hasta mañana? Recibió una respuesta cuando dejó el vaso en el fregadero. Seguro. ¿Estás bien? Mamá y yo tuvimos una pelea. Jeepers. Izuku resopló ante la respuesta y volvió a empacar. Todo lo que había en su caja de vigilante iba en su bolsa de entrenamiento. Después de pensarlo un momento, sacó su cuaderno y el de Kiki y su cuaderno de cliente allí también. No quería que mamá los encontrara si decidía revisar su habitación mientras él no estaba. Zapatos extra, pantuflas, artículos de tocador, algunas sudaderas con capucha, su computadora portátil y cargador que no eran de la escuela, cargador de teléfono, cuadernos y bolígrafos de repuesto, y el resto del dinero del último pago de Kiran se fue a la bolsa de viaje. Recorrió su habitación por última vez antes de tomar algunos suministros del botiquín de primeros auxilios y arrojar también su reserva de barras energéticas en su bolso. Eso debería ser todo. Menos de 30 minutos después de entrar, Izuku salió sigilosamente del apartamento de Midoriya. Le envió un mensaje de texto a Itoshi nuevamente mientras deambulaba sin rumbo fijo. Una vez que Itoshi respondió con su dirección, Izuku la puso en su aplicación de mapas y se dirigió en esa dirección. Itoshi vivía a esa distancia incómoda donde Izuku casi podía justificar tomar el tren, pero no realmente. Finalmente, decidió simplemente seguir adelante. De todos modos, se había perdido su carrera matutina. Esto podría contar para eso y algo de entrenamiento con pesas. Por mucho que hubiera querido traer sus pesas, no iba a cargarlas durante una semana mientras hacía surf en el sofá. De alguna manera se arrepintió de su decisión de caminar/trotar cuando llegó al vecindario de Itoshi. Había sudado y recordó que no se había duchado desde que se lavó el ácido de Monoma durante el festival deportivo. Todavía olía un poco a humo y a caramelo quemado. Una vez que reconoció eso, quedó atrapado en el frente de su mente, haciendo que se le erizara la piel. Estaba tan distraído por eso que no pensó que fuera extraño cuando Itoshi lo encontró en la esquina de la cuadra en la que estaba su dirección. Itoshi. Lo siento mucho, pero ¿puedo tomar prestada tu ducha cuando lleguemos a tu casa? Todavía huelo a sudor de Bakugo. Itoshi se giró para saludar a Izuku, pero en su lugar solo levantó una ceja. Claro. ¿Estás huyendo de casa? Pensé que habías dicho que acamparías en mi casa por una noche. Izuku miró las bolsas de peluche que colgaban de sus hombros mientras se detenía a un paso de su amigo. No. Solo necesito algo de espacio por unos días. Itoshi se encogió de hombros. Está bien. Toma, dame una de tus bolsas, dijo extendiendo una mano. Gracias. Izuku le entregó a Itoshi su bolso más pequeño, sonriendo cuando Itoshi casi lo deja caer por su peso. Ten cuidado. Ese es mi equipo. Los ojos de Itoshi se agrandaron antes de mirar entre la bolsa y Izuku. Luego igualó la sonrisa de Izuku. Si mis padres nos pillan con esto, te echaré debajo del autobús. Bien, dijo Izuku mientras caminaban por la acera. Pero me preocuparía más que encontraran las drogas que el equipo. Itoshi se atragantó con nada. Tosió un par de veces antes de preguntar, ¿qué? ¿Drogas? Izuku se rió. No te preocupes. Son una receta. Solo, ya sabes, de la clínica clandestina. Solo los uso si tengo una lesión muy grave y Kiki no está cerca. Itoshi miró de reojo a Izuku y cambió de tema. Entonces, de todos modos, puedes ducharte cuando lleguemos a mi casa. Solo manténlo bajo. Uno de los guardianes está trabajando, pero el otro está tomando una siesta. ¿Qué pasa con tu hermano pequeño? Itoshi hizo una mueca. Hoy salió con su abuela. Ella no puede tener la custodia total debido a problemas médicos, pero él puede pasar un día con ella 2 veces al mes, siempre que ella esté fuera del hospital. Oh, bueno, me alegro de que se sintiera lo suficientemente bien hoy como para pasar tiempo con él, dijo Izuku, sintiéndose repentinamente incómodo. Sí. Lo hace feliz. Izuku no tuvo que pensar en nada más que decir, porque Itoshi se llevó un dedo a los labios y salió de la acera para dirigirse al frente de un desgastado dúplex de 2 pisos. Izuku miró el edificio críticamente, poniéndose ligeramente en guardia. Después de todo, la gente que le puso ese bozal a Itoshi el año pasado vivía aquí.
A menos que lo hubieran realojado desde entonces, pero Hitoshi nunca cambió de escuela ni dijo nada sobre mudarse. La pareja entró sigilosamente, en silencio como solo los niños acosados, y los vigilantes entrenados, podían estarlo. Izuku pensó que era extraño que Hitoshi no se quitara los zapatos en el Genkan, pero siguió el ejemplo de su amigo, subiendo las escaleras con las suyas y saltándose los escalones que Hitoshi saltaba sin que se lo pidiera. Hitoshi solo se relajó y se quitó los zapatos una vez que ambos estuvieron secuestrados en su habitación. Izuku trató de no avergonzarse por la falta de decoración en la habitación de Hitoshi mientras salía de la suya y dejaba su bolso y mochila junto a sus zapatos en silencio. Hitoshi dejó el bolso del justiciero de Izuku en su cama. El baño está al final del pasillo a la izquierda. ¿Tienes ropa de repuesto allí o simplemente armas y drogas ilegales?, preguntó, señalando el bolso más grande de Izuku. Izuku se rió en voz baja y levantó un traje nuevo para que Hitoshi lo inspeccionara. Esa camiseta dice Hortz. ¿Qué demonios? Exactamente. Es así como vences a los villanos, desconcertándolos con tu extravagante y francamente extraño sentido del humor. Sí, los noqueó mientras están demasiado ocupados riendo. Se sostuvieron la mirada durante unos 10 segundos antes de que ambos tuvieran que taparse la boca para reprimir la risa. Izuku se retiró para ducharse, sintiéndose más ligero. Todavía deseaba que Kiki estuviera aquí, pero Hitoshi también era genial. Esa satisfacción siguió a Izuku durante la siguiente hora de limpiar y pasar el rato con Hitoshi. Justo hasta que escucharon el portazo del piso de abajo, Izuku vio el pánico cruzar el rostro de Hitoshi por primera vez. Nezu observó a Midoriya Inku y Maihima a través de sus cámaras, evaluando. Parecía casi tan nerviosa como su hijo el primer día de clases, probablemente un rasgo heredado. Ella fue amigable y educada mientras conversaba con Maihima, pero algo en su sonrisa sonaba falso. ¿Estaba cubriendo su ansiedad o algo más? No importa. Revisó las cámaras de su oficina para asegurarse de que estuvieran grabando y se comunicó con Aizawa y Yamada para asegurarse de que la transmisión fuera nítida y sin demoras desde la sala de seguridad. Una vez hecho esto, puso una olla con la misma mezcla de rosas y lavanda que parecía gustarle a Midoriya y Izuku. Era bueno para los nervios y las preferencias de sabor también tendían a ser hereditarias. El té terminó de macerarse justo cuando Nezu presionó el botón para abrir la puerta de su oficina, tal como estaba planeado. Le gustaba mucho comenzar las reuniones con los humanos involucrados desconcertados o ligeramente incómodos. Era más fácil juzgar el carácter y las intenciones cuando el tema de su atención no estaba perfectamente elaborado. Para promover ese efecto, Nezu sonrió con una de sus practicadas sonrisas misteriosas. Bienvenido Midoriya-san. Por favor tome asiento. ¿Cómo te gusta tu té? Un chorrito de miel está bien. Gracias, Nezu-san. Nezu les entregó a Midoriya y Power Loader, cuyo orden había memorizado junto con el de todos los demás miembros del personal, sus tazas antes de saltar de nuevo a su silla con su propia taza. Nezu tomó un primer sorbo de su té y lo saboreó. Luego se centró en la tarea que tenía entre manos. Antes de comenzar, ¿tenías alguna pregunta o inquietud que quisieras abordar, Midoriya-san? La mujer lo consideró por un momento, retorciéndose las manos como su hijo. Nadie aquí le enseñó a pelear, ¿verdad? Nezu levantó una ceja. No se registraron sesiones de capacitación con el personal, no. Se negó a mencionar las sesiones en las que el joven Midoriya entrenó a otros. Era bastante decente aunque carecía de forma, pero eso era comprensible considerando cómo probablemente aprendió. Las palabras de Nezu parecieron confirmar algo para Midoriya-san, si la mano que apretó brevemente antes de relajarla nuevamente fue una pista. Después de que el silencio se prolongó unos segundos más, preguntó, si esa es tu única pregunta. Lo siento, dijo Midoriya-san, tapándose la boca con una mano mientras se le escapaba una risita nerviosa. Tuve uno más. ¿Sabes quién es el amigo de Izuku con el don curativo? Nezu tenía sus sospechas, pero estaba más interesado en el hecho de que Midoriya-san parecía ser nuevo en la información de que tal amigo existía. Recovery Girl también había comentado su reacción durante su llamada telefónica.
Si el joven Midoriya sentía la necesidad de ocultar su amistad a su madre durante un año, Nezu quería saberlo todo con certeza, con respecto al amigo del niño y las preocupaciones del personal sobre su madre, antes de traicionar la tenue confianza del niño. No, Midoriya-san, aunque sé que no son estudiantes de la UA. Después de una pausa, añadió. Y puedo decir con bastante confianza que ellos son la razón por la que su hijo no se desangró o al menos no necesitó una transfusión después de la uso. Alguna propiedad de la peculiaridad parece permitir una coagulación rápida. Si realmente se pudiera llamar así, cuando el material que formaba el coágulo era más gel o lodo que una verdadera costra. Midoriya-san suspiró aliviado. Oh, eso es lo que quiso decir. Midoriya-san, preguntó Maihima. La mujer agitó la mano con desdén. Solo algo que Izuku dijo ayer me preocupó. Dijo que ese amigo era la única razón por la que seguía vivo. El pelaje de Nezu se erizó ante las posibles implicaciones. La ansiedad y la depresión van de la mano con demasiada frecuencia en los seres humanos, y los episodios depresivos graves conllevan la posibilidad de suicidio. Sumando el extenso abuso y discriminación que sospechaban que había enfrentado el joven Midoriya, no era un panorama agradable. Nezu escribió un recordatorio rápido para enviarle un correo electrónico a Inui con una actualización antes de tener su primera sesión con el niño. Sí, bueno, ahora que tenemos eso aclarado, Midoriya-san, debemos pasar a los temas más habituales. Claro, director Nezu. Al joven Midoriya le han ido bastante bien con sus estudios hasta ahora, a pesar de que el ataque de la USG interfirió con uno de sus proyectos semestrales. Se mantiene al día con las clases y se siente más cómodo haciendo preguntas y ofreciendo respuestas voluntarias en clase. En cuanto a lo social, parece bastante contento con su trío de amigos de primer año además de su misterioso mejor amigo. Oh, es bueno saber que ha hecho amigos además de Katsuki, dijo Midoriya, sonriendo. Maihima y Nezu intercambiaron una mirada antes de que Maihima se aclarara la garganta. Midoriya-san. Nezu significa Tsume, Shinzo y Uraraka. Tu hijo no ha interactuado con Bakugo en absoluto fuera de las rondas 2 y 3 del festival deportivo. ¿Qué? Pero eso no tiene sentido, dijo Midoriya, visiblemente confundido. Izuku y Katsuki se conocen desde que usaban pañales. Son inseparables. Mitsuki y yo incluso les pedimos a sus escuelas anteriores que los pusieran en la misma clase para asegurarnos de que cada uno tuviera siempre un amigo cerca. Nezu tomó algunas notas en el documento abierto en la pantalla de su computadora más a la izquierda. O la mujer estaba delirando, ¿había visto el festival? O Izuku era muy bueno ocultando la verdad a su madre. Se inclinaba por lo primero. De todos modos, se lleva bien con sus nuevos amigos. Los únicos contratiempos reales que yo y los otros profesores hemos visto fueron los días en que Midoriya admitió que se olvidó de tomar su medicamento para la ansiedad, y siempre estaba bien a la mañana siguiente cuando volvía a tomarlo. Ahora, Midoriya-san lo interrumpió entonces. ¿Medicamento? ¿Ansiedad? ¿De qué estás hablando? Izuku no tiene ansiedad. Nezu inclinó la cabeza. Dios mío, había más secretos aquí de los que esperaba. ¿Cómo se las arregló el niño para ir al médico sin que su madre lo supiera? ¿Se lo había llevado su tía? Ese parecía el escenario más probable. Aunque fue preocupante, Nezu sacó el expediente médico del joven Midoriya en su computadora e imprimió la única página que cubría el diagnóstico del niño para mostrársela a su madre. Solo para confirmar su sospecha. Efectivamente, la mujer no reconoció al médico que figuraba en el expediente. Nezu tarareó. Quizás puedas preguntarle cuando llegues a casa, Midoriya-san. Los niños pueden ser bastante cohibidos cuando se trata de salud mental. Probablemente te lo ocultó por vergüenza. La UA ofrece servicios de asesoramiento internos a través de OUNDOG, o podemos recomendar varios terapeutas externos examinados. Dada su participación y lesión en el ataque de la USG, estaba planeando recomendar al menos una cita introductoria ahora que el festival deportivo quedó atrás. El rostro de Midoriya se suavizó un poco mientras absorbía eso. Hablaré con Izuku. Con suerte, volverá cuando llegue a casa. La cola de Nezu se movió. Oh, ¿salió?
Nezu había estado planeando advertir a los Midoriya sobre la amenaza del tráfico, pero se encontró deseando haberlo hecho antes. La idea de que su alumno fuera perseguido sin darse cuenta le puso los pelos de punta. Midoriya frunció el ceño y sacó su teléfono de su bolso para comprobar algo. Algo como eso. Ayer tuvimos una discusión y él se fue furioso. No había regresado cuando me fui a la cama, pero no pensé en ello. A veces se queda despierto hasta tarde, sale a correr para quemar energía, para que pueda dormir. Pero él tampoco estuvo allí esta mañana y no respondió mis mensajes de texto ni mi correo de voz. El pelaje de Nezu comenzó a erizarse mientras rápidamente se detenía y escribía en una nueva ventana. Mientras corrían las pistas, sugirió, ¿por qué no llamas a su tía y ves si pasó la noche allí? No quería preocupar demasiado a la señora Midoriya, pero si no podían localizar a su hijo a tiempo, se lo diría. El niño estaba funcionando con muy poca energía después de la curación de Recovery Gel ayer. No podría haber estado en su mejor momento. Con un poco de suerte, había ido a casa de su tía o de un amigo. Si alguien más no hubiera llegado a él primero. El festival deportivo había difundido su rostro y su nombre, y desgraciadamente su calzado preferido, a todo el país. Si los traficantes supieran qué buscar, habrían reconocido las zapatillas por el designador peculiar que eran. Podrían haber localizado la dirección del joven Midoriya y vigilarla tan rápidamente. Eso era menos probable, pero podrían haberlo atrapado en el camino a casa en lugar de cuando se fue. Nezu envió un correo electrónico solicitando acceso a los archivos de cámaras de la ciudad desde ayer por la tarde hasta la medianoche. Comenzó otro correo electrónico para enviarlo a la policía si sus comprobaciones no arrojaban resultados. Un DIM le informó a Nezu que las búsquedas de su teléfono celular y computadora portátil para Midoriya terminaron. Ambos quedaron vacíos. El joven Midoriya podría haber desactivado el localizador GPS de su teléfono, pero para que la computadora portátil no se registrara, se quedó sin energía, desconectada de su fuente de alimentación o destruida. Nezu agitó su cola una vez decepcionado. Miró a Midoriya mientras alguien respondía a su llamada telefónica. Quizás ella tuvo mejor suerte. Ah, Mitsuki. Sí, todavía estoy libre para almorzar. No es por eso que llamo. ¿Has visto a Izuku? Mitsuki. ¿Como en Bakugo Mitsuki? Nezu inclinó la cabeza. Ese no es quien figuraba como contacto secundario de Midoriya, al menos en el formulario que se entregó. Nezu envió un mensaje de texto rápido a Aizawa para llamar al contacto que tenían registrado, Ansimiku, y sacó los documentos de registro del joven Midoriya. En otra pantalla abrió el formulario de contactos de emergencia. Como era de esperar, hubo una ligera diferencia en la escritura a mano entre las dos firmas. Izuku había falsificado la firma de su madre para cambiar su contacto de emergencia secundario. Si la primera opción de su madre era el padre de su matón de toda la vida, Nezu no podía decir que culpara al niño. El teléfono de Nezu vibró. Rápidamente marcó los dos archivos que tenía abiertos para que siguiera la investigación y cerró las pestañas. Hojeó el mensaje de respuesta de Aizawa y cogió el teléfono inalámbrico de su oficina antes de caminar hacia la puerta. Necesito tomar esto. Ya vuelvo. Una vez fuera de la oficina, presionó un botón oculto en la pared que abrió el respiradero del techo. Fotografías enmarcadas que estaban fijadas a la pared de manera mucho más segura de lo necesario servían como punto de apoyo para las manos y las patas. Después de cerrar la tapa de ventilación detrás de él, el director se apresuró a llegar a su oficina secundaria. El personal lo llamó cariñosamente el búnker de ventilación. Una vez asegurado dentro de la habitación oculta mucho más pequeña y de proporciones de Nezu, Nezu inició sesión en su computadora y contestó la llamada en espera. Habla el director Nezu. Hola, señor Nezu. ¿Aizawa-san mencionó algo sobre intentar localizar a Izuku? Sí, se le ha informado al personal que el joven Midoriya nunca regresó a casa anoche. Dado su estado de fatiga al salir del campus ayer, estábamos preocupados, más aún cuando intenté rastrear su computadora portátil y no podía conectarse. Oh sí. Izuku tiende a mantenerlo desconectado cuando no lo está usando en la escuela. Algo sobre peculiaridades de la tecnopatía que, sinceramente, no podía seguir, añadió con cariño.
De todos modos, puedes cancelar tu persecución. Se quedó en mi casa anoche. Estaba hecho un desastre emocional y se desplomó en el sofá justo después de cenar. No se movió ni un centímetro en toda la noche. Acaba de salir de aquí, hace aproximadamente una hora. Dijo algo sobre visitar a Shinzo. El pelaje de Nezu finalmente se asentó ligeramente. Eso es bueno escuchar. Si vuelves a ver a Izuku antes del lunes, ¿podrías pasarme un mensaje? Si Izuku confiaba en Ansiniku lo suficiente como para incluirla como su contacto alternativo, entonces Nezu le diría lo que necesitaba saber para mantenerlo a salvo. ¿Seguro? Anshin dijo con incertidumbre. Me han llamado la atención que hay un grupo de traficantes operando en la zona. Uno de sus grupos objetivos son los extravagantes. Hablaré con él más sobre seguridad y medidas preventivas en clase el lunes, pero si pudieras decirle que tenga cuidado hasta entonces, te lo agradecería mucho. Nezu frunció el ceño ante el silencio que siguió. Comprobó que la llamada no se había cortado. Un no muy tranquilo puso nervioso al director una vez más. Anshin-san, estoy aquí. Solo pensé en algo. Conozco a muchas mujeres de esta parte de la ciudad. Nos cuidamos unos a otros, pero algunos han desaparecido en los últimos meses y otro pilló a alguien acosándola y decidió mudarse. 3 de ellos no tienen peculiaridades. Nezu movió una oreja y le envió otro mensaje a Aizawa. Anshin-san, voy a transferirte de regreso a Aizawa. Es el héroe a cargo de la investigación del grupo. Cuéntale todo lo que me dijiste y él estará atento a tus amigos mientras avanza la investigación. Está bien. Nezu puso la llamada en espera para que Aizawa contestara y volvió a su computadora. Una búsqueda rápida mostró la dirección de Ansiniku. Uno de los barrios menos seguros, aunque no es territorio de pandillas ni barrios marginales. Varias personas en el área potencialmente habían sido secuestradas y el joven Midori ya había dejado la residencia de Anshin en paz. Debatió los pros y los contras de su actual plan de acción. Ventajas. Sabría dónde está su alumno y, si estuviera en problemas, podría enviar ayuda a su ubicación. Desventajas. Corría el riesgo de romper la confianza de su alumno. Se podría recuperar la confianza. La vida no pudo. Tomada la decisión, Nezu se dispuso a piratear el teléfono de Midoriya Izuku. Fue vergonzosamente fácil, y Nezu tomó nota mental de agregar seguridad telefónica a su plan de estudios para Midoriya. Una vez dentro, Nezu volvió a encender el localizador GPS del dispositivo y luego encendió el audio mientras esperaba que se procesara la ubicación. Se relajó al escuchar a su alumno hablar con un amigo. La ubicación terminó de cargarse y una revisión rápida de los archivos de los estudiantes confirmó que Midoriya estaba en la casa de Shinzo. Ahora bien, ¿a quién enviar a recogerlo? Este fic no es mío, el creador está en la descripción, si quieres leer cada que se suba, también se los dejaré acá. Simplicaren, en AO3.